Les decía que una vez elaboradas ya todas nuestras tablas, es importante ahora empezar a procesar esa información que tenemos en la tabla. Y acá viene un conjunto de medidas estadísticas que están agrupadas como medidas de tendencia central, que son medidas que se concentran más en el análisis en la parte central de un conjunto de datos. Entre las medidas que vamos a analizar en este tema, tenemos por un lado, bueno, les decía, son, bueno, en realidad son, resumiendo un poquito la definición, son las que representan el entorno del centro de una distribución. Cuando decimos distribución nos referimos a un conjunto de datos, ¿no? Entre esas principales medidas que vamos a analizar está la media aritmética, que es el que conocemos nosotros comúnmente como promedio, ¿no? Ustedes miran, es la sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad total de valores. Ese es el promedio común y corriente. Pero les comento que existen también otros tipos de promedio. Tenemos la media ponderada o promedio ponderado. ¿Cuál es ese? El que usamos nosotros aquí en la universidad para calcular el PPS y el PPA, que es el promedio de las materias del semestre y el promedio de toda su vida universitaria, que es el PPA. Ese promedio no se calcula sumando las notas de todas sus materias dividido entre la cantidad total de notas. Eso es media aritmética. El PPS o el promedio que se utiliza acá en la universidad otra forma de cálculo totalmente diferente. Tenemos también la media geométrica y la media armónica que se calculan también de otra manera y que tienen una aplicación totalmente diferente. Eso lo vamos a ver cuando vayamos estudiando una otra. Y también vamos a calcular la mediana, la moda, los cuartiles, deciles y percentiles. Son estas 9 las medidas estadísticas que vamos a, y se las conoce como medidas de tendencia central y que en este capítulo vamos a aprender a calcularlas. Y vamos a empezar con la más básica, que es la media aritmética. Esta media aritmética es lo que nosotros comúnmente llamamos promedio, ¿no? Y que lo vamos a simbolizar, fíjense, con esta U cuando sea la poblacional, es decir, cuando se calcule para toda una población completa. Ahora, cuando se calcule para una muestra, para un pedacito de esa población, como cuando se hace una encuesta, por ejemplo, se simboliza con esta X, con una rayita horizontal en la parte superior, que también es el promedio, es la media aritmética, todo solamente que es de una muestra. Recuerden que habíamos dicho que una muestra es un sector que se saca de una población. Bien, pero ahora hay dos situaciones. Una, fíjense que nosotros un conjunto de datos lo hemos elaborado en una tabla. Cuando no se elabora esa tabla, cuando, cuando no se elabora esa tabla, ahora tengo, permítanme. Ok, gracias. Les decía, cuando esos datos los agrupamos a una tabla, lo llamamos datos agrupados. ¿Por qué agrupados? Porque están agrupados en una tabla. Pero a veces, de repente, no queremos agruparlos en una tabla y queremos trabajarlos así, nomás sueltitos los datos. A eso es lo que llamamos datos no agrupados, datos no tabulados, ¿no? Entonces, cuando queremos calcular el promedio para ese conjunto de datos de esa forma, que no están agrupados, esta es la fórmula que vamos a usar para calcular el promedio. Dice, el promedio va a ser igual a la sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad total de valores. Por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a sumar cada uno de los datos dividido entre la cantidad total de valores. Por ejemplo, acá tenemos las calificaciones de una materia de matemáticas de un conjunto de estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas por 3, 30. Acá tenemos 30 datos. Que pudiéramos nosotros elaborar la tabla, pero bueno, la idea es que aquí calculemos el promedio sin haber agrupado. A eso le llamamos datos no agrupados. ¿Y qué hacemos? Hay que sumar todos los valores, sumamos todos los valores, que sumando cada uno de estos 30 datos, es 240, y son 30 datos, N30, entonces el promedio es 8. Es decir, que el promedio de todo este conjunto de datos es 8. Y lo hemos calculado sin agrupar los datos.
Pero ahora queremos agrupar. Entonces, queremos agrupar los datos, pero ahí aparece lo que nosotros veníamos hablando con las variables, ¿no? Va a haber conjunto de datos que vamos a tener que hacer intervalos, por lo tanto es una variable cuantitativa continua. Hay otros que vamos a querer agrupar, pero sin hacer intervalos. Esas son las cuantitativas discretas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos agrupar, esta es la fórmula que utilizamos para calcular el promedio de datos que están agrupados en una tabla. Fíjense, acá tenemos una tablita donde tenemos datos desde 32 hasta 82. Son 28 datos en total, ¿no? Que es la sumatoria de esta columna de frecuencia absoluta. ¿Qué era la frecuencia absoluta? La cantidad de datos que están en cada intervalo, ¿no? Son 28 datos en total. Perfecto. Esta columna de marca de clase, que no recuerdo si la analizamos en la anterior, pero la voy a explicar ahorita. La marca de clase, ¿qué cosa es? Es lo que llamamos también el punto medio de clase. Es decir, el valor que se encuentra exactamente en el centro de cada intervalo. ¿Cómo calculamos esta marca de clase? Sumamos el límite inferior al límite superior de cada intervalo dividido entre 2. Entonces, el número que está al medio entre 32 y 42 es 37, ¿no? Obviamente aquí está fácil calcularlo, pero si fuera un poquito más complejos los datos, pues decimos 32 más 42 dividido entre 2, 37. Y así calculamos la marca de clase o lo que decimos el punto medio de cada intervalo. Esa es la marca de clase. Muy bien, por un lado tenemos acá la columna de frecuencia absoluta y por otro lado tenemos la columna de marca de clase. Multiplicamos, porque fíjense la fórmula que nos dice, multiplicar marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces, multiplicamos marca de clase por frecuencia absoluta, 37 por 3, 47 por 6, 57 por 10, 67 por 7, 77 por 2. ¿Qué obtenemos? La marca de clase por frecuencia absoluta. Pero fíjense la fórmula, ¿qué necesitamos? La sumatoria, es decir, debemos sumar toda esta columna. La sumatoria de toda esta columna nos da 1586. Reemplazando ahora entonces en la fórmula, que nos dice la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta, nos da 1586, ¿cierto? Vamos reemplazando en la fórmula, dividido entre el n es 28. ¿No? Dividido entre 28, significa que el promedio de estos 28 datos que están dentro de esta tabla y que lo hemos clasificado como una variable cuantitativa continua, que tiene intervalos, es 56,64. De esa manera, nosotros calculamos entonces la media aritmética para datos que están agrupados en una tabla de distribución de frecuencia a través de una variable cuantitativa continua. Pero bien, pero va a haber situaciones, y lo vimos cuando estábamos analizando el tipo de variable, va a haber situaciones donde vamos a elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencia, pero tal vez habíamos dicho que por la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo no valía la pena hacer intervalos, sino que tomamos directamente los valores. Fíjense que esta es una variable numérica también, son pesos en kilogramos. Pero como, no, fíjense, sin agrupar, nomás tenemos 4 categorías, entonces no tiene sentido de agrupar, por eso que se comporta como una variable cuantitativa discreta. Bien, acá tenemos la frecuencia absoluta. Si recordamos qué era la frecuencia absoluta, la cantidad de valores, datos, observaciones que están en cada una de las categorías, ¿no? Tenemos en total 21 datos. Entonces nosotros vamos a generar una columna, fíjense la fórmula, nos dice, es la sumatoria de cada uno de los valores. Como decimos, cada uno de los valores son estos, ¿no? Donde deberían estar los intervalos, pero como es una variable discreta, lo hemos hecho. Cada uno de estos valores multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces, vamos multiplicando 5 por 54, 3 por 59, 9 por 63, 4 por 64. Generamos esta columna y además necesitamos conocer la sumatoria total. Esa sumatoria vamos reemplazando en la fórmula para calcular la media aritmética a una variable cuantitativa pero discreta, que es 1270, dividido entre n. ¿Qué cosa es n? La cantidad total de datos, que son 21. El promedio entonces de todo este conjunto de datos es 60,476. Será el promedio de este conjunto de datos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Se entiende?
Sí, se entiende, ingeniero. Bien. Ahora, algo importante antes de ver las características de esta media aritmética. Eh, Acá dice que solamente se puede calcular para variables cuantitativas. ¿A qué se refiere eso? No se puede, solamente vamos a calcular el promedio o la media aritmética para variables numéricas. Si no podemos calcular para las cualitativas, es como yo les diga, a ver, saquen el promedio, rojo más amarillo más verde más azul, sumen y dividen entre 4. Variables cualitativas no se puede sacar. Santa Cruz más Cochabamba más La Paz más Chuquisaca, dividan, sumen y dividen entre 4. Se puede. Es decir, solamente calculamos el promedio o lo que llamamos la media aritmética para variables numéricas, para variables cuantitativas, ya sean continuas o ya sean discretas. Y hemos visto ahorita la forma de cálculo para esos dos tipos de variables. Bueno, para calcular el promedio se trabaja con todos los datos, ¿no? Eh, Cuando tenemos datos muy alejados, o lo que llamamos nosotros datos atípicos, es decir, tenemos datos ahí muy cercanos entre sí y tenemos uno demasiado grande o uno demasiado pequeñito, ese dato atípico o extremo, como quieran llamarlo, va a afectar al promedio, porque lo va a hacer variar bastante. ¿Sí? Es como cuando usted tiene notas excelentes, ¿qué pasa con notas muy bajas? Que le va a afectar mucho, ¿no? Porque está muy alejado del comportamiento normal de los datos. Algo importante, cuando hagamos intervalos, todos los intervalos tienen que estar cerrados necesariamente para poder calcular. El promedio es uno solo, no hay más de un promedio. Y te dirán, pero es lógico, sí, lo que pasa es que dentro hay otras medidas que sí se pueden calcular varias medidas, pero en este caso el promedio se calcula uno solo. Ahora, algo importante, resumiendo estas últimas dos propiedades. Yo calculo, si yo les pidiera a usted ahorita son 18 que estamos en clase. A ver, chicos, sumemos nuestras 18. Permítame que la tengo, por favor. Bien, les decía, si sumamos nosotros las 17 edades de los 17 o 18 que estamos acá para calcular el promedio, vamos a suponer que sale 23 años, ¿ya? 23. ¿Y qué pasa si nosotros, si ustedes los 18 se volvieran a juntar de aquí 5 años? Los mismos 18. Hacen un junte del grupo, qué sé yo, del grupo T del ICP 224, del semestre 2 2021. Dicen hacer un junte. Ustedes mismos 18. Y calculamos nuevamente el promedio. Fíjense que Fíjense que las 18 edades de ustedes, en 5 años, ¿qué va a pasar con cada una de las 18 edades? Va a aumentar 5 también. Va a aumentar 5. Entonces, ¿y qué pasará si ustedes 18 se hubieran juntado hace 3 años atrás? ¿Qué va a pasar con las edades de ustedes 18? Van a ser 3 años menos. Entonces, en conclusión, ¿qué se dice? Si a todos los datos se les suma un número, como en este caso 5 años más, o a todos se les resta uno, se les resta un número, como en este caso que poníamos hace 3 años atrás, incluso si todas las edades se multiplican por un número o se dividen entre un número, el promedio varía en la misma proporción. ¿Eso qué quiere decir? Yo les decía que actualmente el promedio de edad de ustedes es 23 años, y si ustedes 18 se vuelven a juntar dentro de 5 años, donde todos ustedes van a aumentar 5 años de edad, el promedio directamente ya no habría necesidad otra vez volver a sumar las edades. Si todos están aumentando 5 años y el actual es 23, más los 5 años el promedio directamente va a ser 28. Porque todos los datos, las 18 edades de ustedes están aumentando 5 años. Por lo tanto, el promedio aumenta en la misma proporción. Eso se aplica también para la suma, para la resta, para la multiplicación y también para la división. ¿Ya? Eso respecto a lo que es el promedio. Pero antes de pasar al otro tipo de promedio, hemos visto cómo calcular el promedio. Pero aquí entra una pregunta muy importante. Voy a abrir un documento de Word un ratito. Porque no hemos definido entonces qué es un promedio. ¿Se ve, no? Mi documento de Word que acabo de abrir, chicos. ¿Sí, no? Sí, ingeniero, se Sí, ve. ingeniero. Ya. Entonces la pregunta es la siguiente. Yo sé que todos ustedes saben calcular el promedio, pero ahora mi pregunta es, ¿qué es el promedio? ¿Qué es el promedio? Algunos me dicen, es la suma de todos los valores dividido entre la cantidad total de valores. De esa manera se lo calcula. Pero ¿qué es un promedio? De esa manera se lo calcula.
Alguien, por favor, que esté por ahí con una calculadora, pudiera, puede ser más grande estos números para que... Ahí, lo vean. Fíjense, 80, 90, 110, 120. ¿Alguien me lo pudiera calcular el promedio? Es que sería sumar los 4 datos dividido entre 4, ¿no? ¿Cuánto sale, chicos? 100, ingeniero. Muy bien, gracias. 100. 100. 100 es el promedio. Este ejemplo es para que entendamos la definición. Ya sabemos calcular el promedio, pero alguien les va a preguntar, ¿y qué es el promedio? Ustedes todo el tiempo han venido calculando promedios, pero ¿qué es el promedio? Algunos dicen, es una medida. Claro, todas son medidas, pero ¿qué es? Pero fíjense lo siguiente, ¿qué es el promedio en realidad? Si nosotros intentamos que estas 4 personas, vamos a suponer que es una mesada que le dan a 4 personas, pero queremos distribuirlas equitativamente, que todos reciban la misma cantidad. El que tiene más le va a dar al que tiene menos, ¿no? Este que tiene 120, quitémosle 20 para caer en 100. Y esos 20 démoselo a este que tiene 80, de manera que va a llegar a 100. Este otro 100 de acá era el promedio. Este que tiene 110, quitémosle 10 para caer en 100. Y esos 10 que le estamos quitando, démoselo al que tiene 90, de manera que tenga 100. Ah, pues fíjense. No sé si me entienden el concepto. Entonces, ¿qué es el promedio? Es el valor que se obtiene después de que se hace una distribución equitativa entre todos los elementos. Después que se hace que todos los elementos tengan exactamente lo mismo, ese es el promedio. Cuando ustedes estaban en el colegio y sacaban su promedio, sus notas, salía, bueno, yo cuando estudié era una escala del 70 hasta 70. Ahora creo una escala del 100, ¿no? Igual que para la U. Que tienen una nota de un promedio de 90. ¿Qué quiere decir? Porque ese que tiene un promedio de 90 debe tener notas de 95, debe tener notas de 100 incluso, pero también puede tener notas de 80. Entonces, ¿qué es el promedio que tiene 90? Es que si los puntos se pudieran traspasar de materia a materia, de manera que todas las materias tengan exactamente la misma nota, ese es el valor, sería 90 entonces. De manera, y el que tiene 95, lo que pasa es que sus notas son más altas y puede distribuir más también, ¿no? Por eso que es un sinónimo, en el caso académico de la universidad, que el promedio más alto es mejor alumno porque los valores son más altos, por lo tanto hay más que distribuir. En conclusión, la media aritmética es el valor que se obtiene después de hacer una distribución equitativa entre todos los elementos. Ok. ¿Se entiende la definición, chicos? ¿Sí? Si quiero minimizar la pantalla ahora sí, para abrir el otro documento. Ahora vamos a ir a ver el otro tipo de promedio. El otro tipo de promedio que yo les mencionaba al inicio de la clase, voy a compartir mi pantalla la otra vez, es la media ponderada. ¿Me confirman si la ven en mi pantalla, por favor, chicos? ¿Ya? Sí se ve, ingeniero. Debe. Porque me estuve mirando el video de la anterior clase y creo que los últimos 5 minutos no les compartí pantalla porque quería pasárselo y nadie me dijo nada. Estaban escuchando nomás, estábamos sin compartir. Ya. A ver, nosotros aquí en la universidad, cuando ustedes calculan el PPS, que es el promedio de sus materias del semestre, o el PPA, que es el promedio de todas las materias, las que se aplazaron, de todas sus materias y las que aprobaron, el PPA, no se calcula sumando todas las materias y dividiéndola entre la cantidad total de materias. Se calcula de otra forma, media ponderada. Ahora, aquí le voy a poner un pequeño ejemplo para que se justifique, para que me entiendan por qué es necesario calcular la media ponderada. Fíjense, tenemos 2 estudiantes de colegio. Acá están sus materias. Ya vamos a trabajar con esas 6 materias para no trabajar con el montón que hay ahora, creo que son 13, 14, ¿no? Con esas 6. Para que se note bien la diferencia de lo que les quiero decir. Fíjense, a ver, alguien calcúleme el promedio del estudiante A y el promedio del estudiante B, por favor. Sumen
sumen sus 6 materias, dividan entre 6, y del estudiante B sumen sus 6 materias y dividan entre 6, por favor. ¿Cuánto sería el promedio de cada uno de ellos? Háganme ese favor, chicos. Ingeniero, Del del alumno alumno A, B, ingeniero, es 90. ¿Y del B? igual me sale 90, ingeniero. 90 igual, ingeniero. Ok, perfecto, perfecto, exacto. Los dos tienen el mismo promedio. Si estos fueran los dos mejores alumnos del curso, hubiera un empate, ¿cierto? Los dos están peleando el primer lugar. Pero fijémonos sus notas un ratito. Fíjense que el alumno A tiene 100 en matemáticas, 100 en física, 100 en química, y ha sacado 80 en educación física, religión y música. En cambio, el estudiante B tiene 80 en matemática, física y química, y tiene 100 en educación física, religión y música. Pero los dos tienen un promedio de 90, así que el primer lugar tendrían que dárselo a los dos. ¿No les queda a ustedes la sensación de que como que el estudiante A es más merecedor de ese primer lugar o no? ¿Qué dicen, chicos? Como que el estudiante A no tendría mayores merecimientos, ¿no creen? ¿Por qué tendría mayores merecimientos el estudiante A? Vamos, chicos. Sería por tal vez la complicación de las materias. Las Exacto, tres exacto. primeras son más complicadas, ¿no?, que las otras tres. Más complicadas, materias que exigen mayor esfuerzo, mayores horas de estudio, mayor dedicación, etcétera. Como que el estudiante A tendría mayor merecimiento. Pero la matemática es cerrada. Claro, hay un empate y hay un empate. Los dos son 90, 90. ¿Cómo justificas tú que el estudiante A tiene mayor merecimiento? La media aritmética, no, es que hay un empate, te dice la media aritmética. Entonces, la media ponderada es la que nos permite hacer esa diferencia cuando creemos que alguno de los valores del cual estamos sacando el promedio debería tener como que mayor importancia, como que debería ser más importante. No es lo mismo sacar un 100 en música que sacar un 100 en matemática, no sé si me entienden, ¿no? Sin desmerecer todas las materias, obviamente, ¿no? Todos tienen su nivel de aporte, pero como que un 100 en matemática, puta, nos llena de orgullo, y no hace un 100 en religión, música. Entonces, como que el estudiante A debería ser, pues, a él se le daría de primer lugar, pero no, ojo, el promedio nos dio 90, se lo han calculado para los dos, 90, eso es empate. ¿Cómo se empata? Bueno, la media ponderada es la que nos permite hacer una diferenciación, de manera de darle como que mayor cuerpo, mayor importancia, en este caso a matemáticas, física y química, y no así tanto a las otras tres. Entonces, para eso nos sirve la media ponderada. Mira, aquí habíamos calculado los promedios 90, 90 para cada uno, tal como ustedes dijeron. Vamos a calcular la media ponderada. En este caso, vamos a calcular el PPS de dos estudiantes de la carrera de proceso. La tengo, chicos, ¿me permiten, por favor? Continuemos. Les decía que estamos en la oficina y cada rato hay documentos que firmar. Vamos a calcular el PPS de dos estudiantes de la carrera de proceso. ¿Sí? ¿Por qué digo PPS? Porque el PPS significa promedio ponderado del semestre, o media ponderada, si ustedes quieren. Aquí lo conocemos más como media ponderada, pero lo mismo, es promedio ponderado. Fíjense que el estudiante A, estas son las 5 de un estudiante de la carrera de control de proceso, estas son las 5 materias del primer semestre y estas fueron sus notas. Ustedes seguramente alguna vez han agarrado la hojita de su plan de estudio y han visto este pequeño número que aparece que le dice crédito. Este numerito de crédito, ¿qué representa? Representa el grado, ojo, no confundirse con grado de dificultad, no, grado de importancia que tiene esa materia para la carrera de control de proceso. Ustedes miran, dibujo técnico tiene 2, sí, porque dibujo técnico es más
es más una materia complementaria en la formación de un futuro ingeniero de control de procesos. Seguramente si aquí calculáramos el PPA para un estudiante civil, ahí sí, para los de civil, dibujo técnico tiene mucha importancia. Y no así química. Para ellos química debe valer un crédito de 2. Así, no es tan importante para un futuro ingeniero civil manejar química. Pero para el caso de ustedes, como ingeniero de control de procesos, bueno, yo les he puesto que cálculo es importante, que químicas son muy importantes y dibujo técnico no tiene mucha importancia. ¿Sí? Entonces, repito, no es el nivel de dificultad, sino es lo importante de esa materia dentro de esa carrera. A eso se refiere, el crédito. Bien, y estas son las notas. Entonces, calculemos el PPS de este estudiante. Entonces, se supone que este estudiante que ha sacado una excelente nota en una materia que se considera muy importante para un futuro ingeniero en control de procesos, ojo, ese 100 como que es importante para dentro de la carrera de control de procesos, debería pesar en el PPS, premiarlo porque es importante, porque es importante. Y este 10, que es una mala, pésima nota, pero lo ha conseguido en una materia que no es tan importante para la carrera de procesos. De manera que para dentro de la carrera de procesos, sacar un 100 en matemáticas, que tiene mucho más importancia que haber sacado un 100 en dibujo técnico. Es para que se me entienda hacia dónde va. ¿Cómo se calcula el promedio? Dice, es la sumatoria de cada uno de los valores. Conocimos los valores, me refiero a cada una de las notas, multiplicado por el grado de importancia. Por ejemplo, ¿qué se refiere? Cada una de las notas por su grado de importancia. 100 por 6, fíjense acá está 600. 55 por 4, 220. 51 por 4, 204. 80 por 6, 480. 10 por 2, 20. Y eso tiene que estar dividido entre la sumatoria de los grados de importancia o peso, que sería la sumatoria de todos los créditos. Fíjense que no se divide entre la cantidad total de materias, sino entre la cantidad total del grado de importancia del peso. Sumando todos estos créditos, que son los pesos o grado de importancia, suma 22, dividimos, y este estudiante A de la carrera de control de proceso, tiene un PPA de 69.27. Fíjense que este estudiante A con ese PPS, el siguiente semestre, pudiera hacer 2 levantamientos, si no me equivoco, ¿no? Creo que cuando es mayor a 51 es 1, y cuando es mayor a 60 creo que son 2 levantamientos. Pudiera hacer 2 levantamientos. Y si él sacara su histórico, ahí le va a salir un PPS de 69. Un PPS. Pero vamos ahora a calcular el PPS de otro estudiante de la carrera también de control de proceso, que tiene la misma materia, tiene los mismos créditos, y se fijan ustedes, las notas que sacó en sus materias son exactamente las mismas del estudiante A, solo que localizado en posiciones diferentes. Por ejemplo, a ver, para que corroboremos lo que les digo, este 100 que tiene este estudiante A, el estudiante B lo tiene en dibujo técnico. Este 55 en física, el estudiante B lo tiene en álgebra. Este 51 en álgebra, el estudiante A. El estudiante B, ese 51 lo tiene acá en química. Este 80 que tiene el estudiante A, el estudiante B lo tiene acá en física. Este 10 que tiene este estudiante A en dibujo, el estudiante B lo tiene en matemática, en cálculo. Fíjense, son las mismas notas. Pero antes de calcular el PPS para el estudiante B, entonces lo que hace este promedio es, pucha, que este ha sacado un 100. Es una materia de gran importancia, entonces tenemos que premiarlo en el PPS. Y este sacó un 10, una materia de gran importancia en la formación de un futuro ingeniero en control de procesos. Entonces, no solamente no hay que premiarlo, sino que hay que castigarlo más todavía encima. Hay que castigarlo por haber sacado 10, una nota de gran importancia. El estudiante A sacó una pésima nota en una materia que no es muy importante en la formación, en el perfil profesional. Ojo, ¿no? Aquí no estamos hablando de materias importantes y no importantes. Como le digo, depende de la carrera. Dibujo técnico de repente para ustedes no es importante, pero para civiles es troncal. Es troncal, ¿no? Entonces esta baja nota en una carrera de bajo peso dentro de la carrera de proceso, bueno, no se lo va a castigar casi nada.
Y este 100 que sacó el estudiante B, tampoco lo vamos a premiar porque lo consiguió en una materia que no afecta mucho, bueno, en el perfil profesional. Bien, calculemos el PPS del estudiante B. Entonces, ya la fórmula sigue siendo la misma. Hay que multiplicar cada una de las notas por su peso, es decir, 10 por 6, 60, 80 por 4, 320, 55 por 4, 220, 51 por 6, 306, 100 por 2, 200. Sumamos todo, dividimos entre la cantidad total de crédito, que sigue siendo 22, porque los dos estudiantes son de proceso. Y fíjense su PPS, 50.27. Exactamente las mismas notas. Entonces, este estudiante B, si saca su histórico y ve su PPS, le va a salir 50.27. Y tiene exactamente las mismas notas que el estudiante A, obviamente localizada en posiciones diferentes, pero son las mismas notas. Y el estudiante A tiene un PPS, que es el promedio ponderado, de 69.27. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna consulta que quisieran hacerme al respecto? Mientras animan, entonces, un consejo para ustedes, ¿no? Necesito subir mi PPS este semestre. Si quieres subir tu PPS, agarra tu malla curricular, fíjate cuáles son las materias de alto creditaje. Yo he escuchado alguna vez a un alumno, y puta, saqué 100 en esta materia y no subió nada mi PPS. Ya saben por qué. Depende en qué materias, y si vas a abandonar una materia y si ves que su crédito es alto, eso te lo va a bajar así tu PPS también. Te castiga notas bajas en materias que tienen crédito alto y te premia también más te premia, ¿no? Se dispara para arriba tu PPS con notas excelentes en materias que tengan crédito alto. ¿Alguna consulta que quieran hacerme al respecto, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo se calcula el PPS? Entonces ustedes ya pueden verificar su PPS. Es que aparece en su histórico, cuando sacan certificado de notas, aparece el PPS y el PPA. Ya saben cómo se ha calculado. Entonces, tal vez nadie se ha dado el trabajito de sumar toda su nota y dividir entre la cantidad total de notas. Van a ver que no coincide con el PPS que aparece ahí. Entonces, esta es la forma de calcular el PPS, que es el promedio ponderado. ¿Alguna consulta, chicos?